Muchas gracias, Flor, por la presentación, por la invitación, también a dar esta charla. Desde ya, bueno, saludar a todas las personas que también se interesaron y están formando parte, que se hicieron tiempo para hoy escuchar esta charla sobre este tema que es muy importante, como bien presentaste vos al principio, sobre RCP y maniobra de Heimlich. Voy compartiendo la pantalla, si te parece. Estamos... Bueno, como bien decías, soy el doctor Federico Díaz, médico pediatra, cardiólogo infantil, conocido como el pediatra Fede. Ahí está mi Instagram, que seguramente ya la mayoría lo conoce. Y bueno, también invito a quienes no, que se sumen, que ahí pueden encontrar mucha información sobre estos temas. Cualquier pregunta que me quieran hacer sobre esto, sobre cualquier otro tema de pediatría, saben que me pueden encontrar ahí y preguntar sin ningún tipo de problema. Bien, la charla de hoy la vamos a dividir en temas principales. Vamos a hablar primero sobre cómo hacemos la prevención de asfixia por ingesta de cuerpos extraños. Esto es justamente lo que nos lleva a hacer la maniobra de Heimlich, pero antes de hacer la maniobra de Heimlich, que es la maniobra de desobstrucción de vía aérea, estaría bueno también saber cómo hacer para evitar este tipo de accidentes. Vamos a hablar después de la maniobra de Heimlich propiamente dicha, de cómo realizarla. Luego vamos a hacer una introducción a lo que es el paro cardiorrespiratorio. Vamos a hablar de cómo identificar a una persona que está en paro y cómo actuar ante un episodio de paro. Vamos a hablar bien sobre cómo es la técnica de RCP y por último vamos a hablar sobre cómo es el uso del desfibrilador. Bueno, entonces empezamos con prevención de asfixia por ingesta de cuerpos extraños. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que llevan a que un bebé o un niño o niña, o incluso adolescente y persona adulta también, pueda asfixiarse con algún elemento extraño? Bueno, principalmente juguetes, las monedas, las pilas botón, alimentos y elementos pequeños de decorado, que muchas veces veo en algunos chupetes o en algunas vinchas que le ponen a las nenas, o cualquier elemento que se pueda poner de decoración, que como todos sabemos, los bebés y los niños hasta los 3 años aproximadamente se mandan toda la boca porque es una forma de reconocer los distintos objetos y las distintas cosas con las que interactúan. Entonces puede ser algo que lo lleve justamente a una asfixia. Entonces, ¿cómo evitamos que esto ocurra? Como todos los accidentes, es la observación directa. Cuanto más observo yo a mi hijo, a mi hija, más puedo evitar que tenga un accidente, ¿sí? Entonces, cuando lo observamos a nuestro hijo, a nuestro bebé, a nuestra niña, y fundamentalmente también no dejar elementos pequeños que estén a su alcance, ¿sí? Muchas veces pasa en casa que cuando empiezan a gatear, los bebés encuentran cosas en el piso que antes por ahí nosotros no prestábamos atención que estén ahí, o cuando empiezan a caminar, elementos que estén sobre la mesa, sobre las mesadas, que quedan al alcance de sus manos, y todo lo que llame la atención para ellos lo van a agarrar y se lo van a llevar a la boca. Entonces, cualquiera de estos elementos no dejarlos ni en el piso ni a su alcance. Tampoco debemos dar juguetes de tamaño pequeño a menores de 3 años. ¿Sí? Esto que yo les decía es la edad aproximada, algunos antes, otros por incluso después, en donde llevan esta etapa oral, esta etapa en la que todo lo quieren reconocer con su boca. Entonces, cualquier elemento pequeño, o cualquier juguete que no sea pequeño, pero que tenga partecitas que se puedan desprender fácilmente y que después eso se lo lleven a la boca, bien, mucho cuidado. Los juguetes que se recomiendan a esa edad son aquellos juguetes que son de una sola pieza, que sean grandes y de una sola pieza, cosa de que ellos no lo puedan desarmar. Juguetes que llevan pila botón, hay que tener también mucho cuidado, estos que van a pila, que más allá de que las tapas suelen ser bastante seguras y quedar bastante fijas, muchas veces si el juguete se cae, se golpea, esto se puede desprender y la pila puede salir, y eso justamente hace que después cuando vean la pila en el piso, se la lleven a la boca. Entonces, siempre que tenemos un juguete de este tipo, lo sellamos bien con alguna cinta para evitar que un golpe pueda desprender la tapita. Cuando hablamos de chupetes,
que no tengan estos decorados, como mencionábamos, que a veces tienen a los costados. Lo que tiene que ser el chupete simplemente es la parte de la tetina y el plástico con 2 agujeritos a los costados, y desde el chupete al bebé, para que no se caiga al piso, que no sean las cadenitas, estas cadenas plásticas que se pueden también desarmar, y estos eslabones plásticos también se los pueden llevar a la boca, sino que lo que se recomiendan son aquellos que son con cinta y van abrojados a la ropa del bebé. Por otro lado, a la hora de comer, saben bien que está también ahora, hace unos años, el método BLW. Lo que se recomienda es que estos alimentos, cuando ya empiezan a comer, que no sean pequeños y redondos, ¿sí? Que el alimento, cuanto más chiquito y más redondo es, tiene más riesgo de que ese bebé que está aprendiendo a comer se pueda asfixiar con el alimento, como por ejemplo el tamaño de una arveja, el tamaño de un poroto, ¿sí? Tienen que ser un poquito más grandes, a veces se puede recomendar como parámetro que sea más o menos el tamaño de la palma de la mano, puede ser un poquito menos, pero que no sean pequeños como para que cuando traguen se puedan asfixiar. Bien, entonces, ¿cómo actuamos ante ingesta de cuerpos, estos cuerpos pequeños? Se llama cuerpo extraño, ¿sí? Estos elementos pequeños. Quería hacer una salvedad con el tema de algunas monedas y sobre todo con las pilas botón. Las pilas botón en su interior, o sea, además de que pueden obstruir la vía aérea, tienen un ácido, ¿sí? Entonces esto hace que justamente cuando la incorporan, si sale el ácido que se encuentra dentro de las pilas, puede erosionar, puede lastimar y perforar ya sea la vía respiratoria o también incluso la vía digestiva. Entonces las pilas botón siempre son de mayor riesgo y hay que ir rápidamente a una guardia. Y algunas monedas que por su tamaño también pueden quedar mucho más obstruidas que por ahí otro tipo de elementos por la forma que tiene la moneda. Entonces, en esos casos siempre ir a una guardia, ¿sí? Para ver en dónde se encuentra, sobre todo la moneda, a veces por ahí, si no es grande, puede pasar a través de la vía digestiva y después eso se elimina. Les recordamos por favor a todos, por favor, si pueden mutear sus micrófonos a los que se van sumando, por favor poner en mudo para que esto no interfiera con la charla. Gracias. Bueno, y después, bueno, todo lo que sea elementos pequeños que están introducidos en la garganta de un niño, de una niña, de un bebé o de una persona adulta, si nosotros lo vemos que está en la garganta, introducido, no hay que meter la mano para retirarlo. Nunca hay que meter la mano porque lo que podemos lograr con eso es o generar un vómito que puede complicar la situación, o bien introducirlo y atascarlo más también al elemento. Con lo cual, la única indicación que tiene un objeto para ser retirado, ¿sí?, de la boca es cuando se encuentra entre la lengua y el paladar, y que nosotros podamos retirarlo simplemente metiendo un poco el dedo y barriendo arriba de la lengua. Si nosotros lo vemos que está introducido el objeto, no lo traten de sacar. Y cuando justamente pasa esto, que va a estar introducido el elemento, vamos a notar que la persona que está con este elemento que lo está asfixiando va a empezar a toser. Si nosotros vemos que la persona está con una tos fuerte, una tos efectiva, tosiendo con ganas, y está, digamos, despierto, digamos, no está inconsciente, obviamente, tenemos que alentar a que siga tosiendo. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay ninguna maniobra que sea más efectiva que la propia tos de la persona que está atravesando este momento de asfixia. ¿Y por qué lo digo? Cuando nosotros tosemos, lo que generamos en nuestro cuerpo es una expulsión brusca del aire que está en nuestros pulmones. Para toser lo que usamos es el músculo del diafragma, que es el músculo que está a la altura de la boca del estómago, que divide los pulmones de los intestinos, y también los músculos que están entre las costillas. Cuando nosotros tosemos, entonces contraemos fuertemente esos músculos, comprimimos los pulmones y expulsamos fuerte todo el aire que tenemos en los pulmones. Entonces, si la persona está tosiendo y está coordinando esos movimientos, hay que alentar a que lo siga haciendo, porque nosotros al hacer la maniobra de Heimlich no vamos a poder hacer esa contracción total de todos los músculos como si lo está haciendo la persona que está tosiendo. Entonces, si la persona está despierta, les llevamos tranquilidad, tratamos de que se tranquilice, le damos palabras de aliento, le decimos que siga tosiendo, y que en la medida de lo posible, que si vemos que esa tos sigue siendo efectiva, no hacemos más que nada, más que eso.
En cambio, si nosotros vemos que la persona no está tosiendo con fuerza, vemos que la tos no está siendo efectiva, vemos que el estado de conciencia de esa persona está como perdiéndose, vemos que está como desmayándose, bueno, es ahí donde nosotros tenemos que empezar a actuar y hacer justamente la maniobra de Heimlich. Y como aclaro también ahí en el tercer punto, de ser posible, ir a una guardia cercana. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso de los bebés, nosotros podemos, dentro de un auto, hacer lo que sería la maniobra de Heimlich. Pero ya cuando los chicos van creciendo, y ni hablar en personas adultas o adolescentes, ya hacer la maniobra dentro de un auto se complica, con lo cual ahí sí hay que hacerlo en el domicilio y pedir que se acerque alguna ambulancia. Recordar que si pierde el conocimiento esa persona, puede que esté entrando en un paro cardiorrespiratorio. Una persona que está mucho tiempo sin respirar, con los minutos puede llegar al paro cardiorrespiratorio. Entonces, como vamos a hablar en la segunda parte de la charla, iniciar con las maniobras de RCP. Vamos entonces ahora a hablar sobre cómo es entonces la maniobra de Heimlich. Vamos a dividir por edades, pero esto no es tan estricto. Si bien yo pongo la edad límite de 2 años para usar una técnica o la otra, la realidad es que la técnica que nosotros vayamos a usar va a depender del tamaño de la persona que está con la obstrucción en la vía aérea y también de nuestra fuerza y nuestro tamaño, ¿sí? Porque no es lo mismo hacer que yo, que mido 1,75 m, que peso casi 90 kilos, hacerle a un bebé o a un niño, a que una persona que mide 1,60 m, que pesa 60 kilos, le tenga que hacer a un adulto que, como yo, que mide 1,75 m y pesa casi 90 kilos. Entonces, va a depender mucho de la relación que tengamos nosotros con la persona que está justamente asfixiada para elegir qué técnica vamos a usar. Y en el caso de los bebés, yo hablo de tamaño aproximadamente en bebé de 2 años, pero lógicamente hay bebés que son más grandes y incluso niños que tienen más de 2 años, pero que siguen teniendo cuerpo chico y que podemos usar la técnica que vamos a explicar ahora. Entonces, insisto nuevamente, si bien ponemos un límite de edad, lo que más importa es el tamaño de la persona que está teniendo la asfixia en ese momento. Entonces, en el caso de los bebés, lo que vamos a hacer es sentarnos nosotros en la posición más cómoda. Con una mano vamos a tomar la cabeza del bebé, lo vamos a apoyar sobre nuestro muslo, y con la otra mano vamos a revisar, como se ve en la primera imagen, dónde se encuentra el objeto. Si el objeto se encuentra, como decíamos, entre la lengua y el paladar, nosotros podemos usar la técnica de barrido, ¿sí? Que es introducir el dedo más chico, que obviamente es el dedo meñique, desde un lado de la boca y barrer hasta el otro lado por arriba de la lengua para retirarlo. Hacemos este movimiento. Ahora lo vamos a ver en un video igualmente. Si en cambio nosotros vemos que el objeto está introducido en la garganta, no hay que meter la mano, no hay que meter los dedos, porque podemos, como decíamos, atascar más el objeto o generar también un vómito en la persona que puede complicar aún más el cuadro. Con lo cual, si está metido en el fondo, insisto nuevamente, no tenemos que meter la mano. Si el bebé está tosiendo, porque también los bebés pueden toser y toser en forma efectiva, lo ponemos boca abajo, tratamos de dejarlo que siga tosiendo y ver si logra expulsarlo solo. Si vemos que con su tos no alcanza, hacemos justamente lo que es la maniobra de Heimlich. Entonces, lo damos vuelta, como ven en la segunda foto. Fíjense que el brazo que estaba, la mano con la que estábamos mirando si el objeto estaba dentro de la boca, va a pasar ahora a sostener al bebé. Para sostener al bebé, lógicamente, la técnica va a hacer con esta mano, tomar las costillas para que no se nos, las clavículas para que el bebé no se vaya hacia adelante, ¿sí? Ponemos la mano en el pecho y con estos 2 dedos, o con los dedos que a ustedes les quede más cómodo, van a tomar las clavículas del bebé sin tapar la cara, simplemente mano en el pecho y sosteniendo las clavículas, y colocado el bebé sobre nuestro muslo en una posición con una inclinación levemente hacia abajo, vamos a darles golpes con nuestra palma de la mano, ¿sí? Con el talón de la mano, con el fondo de nuestra palma de la mano, le vamos a dar golpes en la espalda entre los 2 omóplatos, ¿sí? Entre los 2 omóplatos en el medio, le vamos a dar 5 golpes. Luego de los 5 golpes, damos vuelta al bebé
y con la mano que golpeábamos nuevamente sostenemos con la cabecita, y con la mano que lo teníamos en las clavículas revisamos nuevamente la posición del objeto, si el objeto avanzó en la boca, y vemos si se encuentra entre la lengua y el paladar. Hacemos la técnica de barrido, nuevamente metemos el dedo desde un lado de la boca y barremos toda la lengua para retirarlo. Si vemos que no avanzó el objeto, hacemos la segunda parte, que son 5 compresiones en la boca del estómago, ¿sí? Fíjense la última foto, insisto nuevamente, la mano que antes golpeaba la espalda, ahora sostiene la cabeza del bebé, y la mano que sostenía las clavículas es la que hace la compresión en la boca del estómago. Y así sucesivamente hasta que veamos que el objeto se expulsa, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos no logramos eliminar el objeto y el bebé entra en paro, que ahí hay que comenzar con la maniobra de RCP. ¿Sí? Esto ahora lo vamos a ver en un video. Vamos al caso de los niños más grandes, adolescentes o personas adultas. ¿Sí? Acá ya también, como decíamos, va a depender mucho, y como aclaré bien al principio, del tamaño nuestro y del tamaño de la otra persona. Fíjense que en el primer caso tenemos un señor que está en cuclillas, en el segundo tenemos una madre que está de rodillas, en el tercero hay una señora que está agarrando a una persona desde atrás de la silla, ¿sí? Y en el cuarto tenemos a una persona que es de una altura más o menos similar a la víctima, que lo está sosteniendo parado desde atrás. Como decíamos, la posición va a variar de acuerdo a nuestra fuerza y nuestro tamaño con respecto a la persona que está asfixiada. En el caso, entonces, vamos a hablar en el caso de los niños como tenemos en las primeras dos imágenes. Fíjense que tanto arrodillados o como cuclillas, lo que tenemos que hacer es, nuestra mano hábil la vamos a poner en forma de puño, y la mano no hábil la va a envolver a esa mano. Vamos a colocar esto a la altura de la boca, del estómago, ¿sí? De ese niño o de esa niña, y vamos a hacer la fuerza hacia nosotros y hacia arriba. Fíjense cómo está la flechita, que en la segunda imagen, fíjense que es en diagonal hacia arriba. ¿Por qué? Porque es hacia nosotros y hacia arriba. Tenemos como que levantarlo un poquito de la fuerza que estamos haciendo. También puede pasar que si nosotros tenemos la fuerza suficiente, como vemos en la primera imagen, podemos sostener con una mano el pecho para evitar que con el golpe se vaya hacia adelante el niño o la niña que está asfixiada, y le vamos a dar esos 5 golpes que también habíamos hablado al principio con los bebés en la espalda. Con una mano sostenemos justamente el pecho y con la otra aplicamos los golpes, como decíamos, entre los dos omóplatos a nivel central en la espalda. En el caso de adolescentes o niños más grandes, si nosotros somos más pequeños y si parados no llegamos a hacer la fuerza suficiente, podemos hacerlo mientras la persona está sentada. Fíjense como decíamos de la señora, la persona está sentada porque probablemente la asfixia fue con algún alimento, algo muy común que nos puede pasar en algún lugar de comida, en algún restaurante, en algún bar, podemos encontrarnos con alguna de estas situaciones, y tenemos que justamente aplicar la fuerza con la persona sentada, porque parar a la persona y nosotros ponernos atrás puede ser riesgoso por el tema del peso de la persona y caernos con la persona que está asfixiándose, con lo cual aprovechar que está sentado nos podemos colocar detrás de la silla y la fuerza es la misma, ¿sí? La posición de la mano, fíjense como también ahí se muestra en la segunda imagen, es nuevamente nuestro puño cerrado y la mano que no es hábil envuelve a esa mano para hacer la fuerza hacia nosotros y hacia arriba. Y en el último caso, en el cuarto caso, estamos hablando de dos personas de tamaño similar, se aplica lo mismo, pero esta vez fíjense que la persona está parada y la persona que está aplicando la fuerza, si ustedes logran ver en la imagen, tiene una pierna que está por delante y la otra que está por detrás. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si la persona que está asfixiada se desmaya, pierde el conocimiento, se va a caer, y si nosotros no estamos firmes, no estamos sosteniendo con firmeza, nos caemos con esa persona. Entonces, colocar una pierna adelante y la otra atrás nos da estabilidad en el caso de que esa persona pierda justamente el conocimiento y se caiga con nosotros. Y por último también quiero hablar de lo que es la automaniobra de Heimlich, ¿sí? En el caso de que nos pase a nosotros y estemos solos o que no haya una persona que nos pueda aplicar la maniobra a nosotros mismos, ¿sí? Entonces en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tranquilizarnos,
¿sí? Como habíamos aclarado al principio, como yo tengo que llevarle tranquilidad a esa persona, también si estoy solo me tengo que tratar de tranquilizar y empezar a toser. Ver si con mi tos logro expulsar el objeto. Porque, insisto, no hay cosa más efectiva que la tos de la persona que está asfixiada, si es que la tos es efectiva, si la tos tiene fuerza, ¿sí? Si veo que con mi tos puedo lograr hacer algún movimiento del objeto, yo siento que el objeto se me está moviendo en la garganta, sigo tosiendo. Si yo trato de hacer un sonido, o la persona que está asfixiada, le preguntamos cómo está, y vemos que puede emitir algún sonido, quiere decir que su vía aérea no está totalmente ocluida, ¿sí? Es decir, que ese objeto le permite hablar, le permite expulsar un poquito de aire, y entonces seguramente el cuadro no va a ser tan riesgoso como un elemento que obstruya totalmente la vía aérea, ¿sí? Entonces, si yo con mi tos puedo mover, siento que muevo el objeto, puedo emitir sonidos, sigo tosiendo, mantengo la calma, y si vemos que se nos está complicando, antes de perder el conocimiento, podemos tomar algún objeto que sea lo suficientemente estable, como por ejemplo una silla o una mesa que no sea muy grande, y colocar nuestra mano en forma de puño a la altura de nuestra boca del estómago, y con la otra mano sujetamos este elemento en cuestión y hacemos fuerza hacia nosotros, o con nuestro cuerpo nos tiramos hacia adelante para simular esta compresión en nuestra boca del estómago, que lo que busca es justamente aumentar la presión dentro de los pulmones para expulsar aire, similar a lo que hacemos con la tos. Obviamente, esto sería lo más indeseado, ¿no? Estar solo sin que otra persona nos pueda ayudar. Bien, vamos a ver entonces video para ejemplificar un poco más lo que acabamos de hablar. Primero, vamos a verlo en el caso de los bebés. Bueno, fíjese, como decía, lo voy a colocar sobre mi muslo, con una mano sostengo las dos clavículas en la posición que nos quede más cómodo, sin tapar la boca del bebé, pero sujetándolo bien para que no se nos caiga hacia adelante, y con la otra mano aplicamos los 5 golpes entre los omóplatos, ¿sí? 5 golpes secos entre los omóplatos. Luego lo damos vuelta, con la mano que golpeaba lo sostengo, y con la mano que lo sostenía reviso la boca del bebé. Me fijo, fíjense que si veo que está el objeto entre la lengua y el paladar, hago esta técnica de barrido, fíjense, es con el dedo meñique, ¿sí? Lo pongo por un lado de la boca hasta el otro lado. Si vemos que está metido en la garganta todavía, fíjese cómo hacemos 5 compresiones en la boca del estómago. Nuevamente, si vemos que el objeto sigue estando, lo damos vuelta otra vez y aplicamos los golpes. Así sistemáticamente hasta que el bebé expulse el objeto. Y en el caso de niños más grandes, adolescentes o adultos, yo acá lo voy a ejemplificar parado, pero recuerden que puede ser en cuclillas, arrodillado, sentado atrás de una silla, ¿sí? Bueno, fíjense nuevamente que esto que yo explicaba, una pierna tiene que estar adelante y la otra atrás para que no caerme yo con la persona si es que pierde el conocimiento. Una mano en forma de puño, que es nuestra mano hábil, y nuestra mano que no es hábil, envuelve esa mano y lo colocamos en la boca del estómago de esa persona. La fuerza tiene que ser hacia nosotros y hacia arriba. Ahí lo muestro de costado, una pierna adelante y la otra atrás, y la fuerza es, fíjese cómo se eleva, ¿sí? La persona que está asfixiada. Y si nos da la fuerza, si podemos hacerlo, lo mismo. Lo sostenemos en el pecho y con la otra mano le damos los golpes. Nos fijamos si está el objeto, misma técnica de barrido, con nuestro dedo meñique lo retiramos, y si no, continuamos haciendo la maniobra de Heimlich. Muy bien, bueno, con esto entonces hablamos de la maniobra de Heimlich. Las preguntas las vamos a dejar para el final, ¿sí? Así hablamos un poco de las preguntas, las unificamos todo y respondemos todo al final de la charla. Ahí les dejo nuevamente mi Instagram para los que llegaron después, el Pediatra Fede, que seguramente ya lo conocen. Vamos a hablar ahora entonces de una introducción a lo que es el paro cardiorrespiratorio. Bien, el paro cardiorrespiratorio es una interrupción de la actividad tanto cardíaca como respiratoria. Habitualmente estas cuestiones son inesperadas, ¿sí? Lógicamente en el caso de una persona que está con una asfixia, como estuvimos hablando hasta recién, nosotros sabemos que puede entrar en paro en cualquier momento, pero la mayoría de las veces esto ocurre en forma inesperada.
En pediatría la causa más frecuente son las respiratorias. Pueden ser por estas causas que hablábamos recién, o también por cuadros respiratorios, como pueden ser cuadros de bronquiolitis, de broncoespasmo, de neumonía, no de aquellos niños que están en su casa, que están con un antibiótico o que se están haciendo el PAF. Hablamos de ya cuando estamos hablando de cuadros de internaciones, ¿sí? Cuando estamos internados que necesitan oxígeno, que cada vez necesitan más oxígeno, bueno, ahí el riesgo es mucho mayor. Y cuanto más bebés, también es mayor el riesgo de paro. Por eso siempre es recomendable que sepamos cómo manejar estos cuadros respiratorios en casa, si son pacientes asmáticos, tener la medicación, saber cuándo usar un nebulizador, cómo usar el vapor, cómo sacarle los mocos, cómo interpretar también los cuadros de dificultad respiratoria. Todas estas cosas es importante saberlas porque lógicamente evitan que tengan que hospitalizarse, internarse, requerir oxígeno y bueno, aumentar el riesgo justamente de paro. Pero como decíamos, el paro es una interrupción de la actividad cardíaca, no significa muerte, entonces justamente esto es algo reversible. Si nosotros hacemos la técnica de RCP en forma y tiempo adecuado y preciso, esto es algo que es reversible y podemos sacar a esa persona de la situación de paro y darle la posibilidad de seguir viviendo. Entonces vamos a hablar de cómo identificamos a una persona que está en paro cardiorrespiratorio. Si tanto el corazón como los pulmones dejan de funcionar, es lógico que esa persona va a estar inconsciente, ¿sí? Su corazón deja de latir, no le llega sangre al cerebro, la persona pierde el conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo diferenciamos esto, por ejemplo, de un desmayo? Porque cuando alguien se desmaya también pierde el conocimiento. Cuando alguien está dormido, también pierde el conocimiento. Cuando alguien tiene una convulsión, también pierde el conocimiento. Entonces, además de que la persona no está consciente, vamos a ver que el color de su piel y la temperatura de su piel va a ser distinta. Algo distinto por ahí a un desmayo. Una persona que por ahí se desmaya se puede poner pálida al principio y perder el conocimiento. Pero la persona que entra en paro no solo va a estar pálida, sino que con el tiempo la piel se puede poner un color más oscuro, un color azulado, cianótico se le dice, y la temperatura de la piel, como el corazón no está bombeando sangre, se va a poner más fría. A diferencia de alguien que se desmaya, su corazón sigue funcionando, el corazón sigue bombeando sangre, entonces la temperatura de la piel no vamos a ver que se ponga fría, y el color de la piel, como decíamos, se ponen pálidos, pero con el tiempo recuperan rápidamente. Ausencia de movimientos respiratorios, por esto mismo que decíamos, hay una interrupción de la actividad cardíaca y respiratoria. Entonces, muchas veces en los bebés nosotros vemos con la pancita cómo respiran, o en las personas adultas, si bien tienen una frecuencia respiratoria menor, podemos ver si su pecho se eleva o no se eleva, o incluso si nos acercamos, también podemos sentir si hay aire que sale, ¿sí? de su nariz o de su boca, o mismo escucharlo también, ¿no? Si escuchamos que sale aire, o escuchamos algún ruido, esa persona evidentemente no va a estar en paro. Y después, el cuarto punto es la ausencia de pulsos. Y acá cabe una aclaración, que cuanto más bebés sea la víctima que está en paro, los pulsos se buscan en otro lugar. Los bebés, como la mayoría seguramente de los que están presentes en esta charla saben, el cuello es muy cortito, si no acá lo traigo a Pepe para que nos muestre. Fíjense que la cabeza está muy pegada al cuerpito, al pecho del bebé. El cuello prácticamente es o muy corto o casi que no tienen cuello. Entonces, buscar el pulso en el pulso carotidio, como hacen en las películas o en los adultos, que buscamos en la mitad del cuello de un costado, no va a ser posible. Mismo el pulso en las muñecas. A esta edad es tan chiquito su muñeca que es difícil. Entonces, ¿dónde buscamos en bebés? Lo vamos a buscar en los brazos, ¿sí? En la parte media del brazo vamos a presionar y lo vamos a sentir en ese lugar, o acá en la zona inguinal, donde arrancan las piernas, también lo podemos buscar. ¿Qué es lo más práctico para mí en un bebé? Poner la mano en el pecho. Todos los que tengan un bebé, si le ponen la mano en el pecho, se siente el latido de su corazón. Si nosotros ponemos la mano en el pecho y no sentimos un latido, en este contexto que yo le estoy diciendo, de inconsciencia, de cambio de color en la piel, cambio de temperatura en la piel, evidentemente estamos en un paro. Y en niños más grandes, adolescentes o adultos, ahí sí podemos sentir el pulso, ¿sí? En la muñeca, que se busca a la altura del dedo gordo, si lo tengo que poner acá, creo que se ve, el dedo gordo, buscamos acá el pulso radial,
podemos buscar el pulso carotídeo, que se siente con más facilidad. Pero en el caso de los bebés, recuerden ir a esos lugares, al brazo o a la pierna, o si no, apoyar la mano en el pecho. Si entonces no encontramos nada de todo esto, estamos ante una persona que está en paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo actuamos entonces ante un caso de paro cardiorrespiratorio? Bueno, lo primero siempre, y esto es un concepto que lo voy a repetir después al final porque me parece que es una de las cosas más importantes, es asegurarnos que nosotros no corramos peligro al intentar ayudar. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros en ese ímpetu o en esa vorágine que nos da la situación de que queremos ir a ayudar a la persona que está en esta situación, nos olvidamos que puede haber un contexto que nos pueda también ser perjudicial para nosotros. Situaciones pueden ser accidentes automovilísticos, incendios, electrocuciones, ¿sí? Si nosotros vamos a un accidente automovilístico y está saliendo humo del capó del auto, bueno, nosotros no podemos exponernos a que haya algún tipo de explosión, por ejemplo, o que se prenda fuego y que nosotros convertirnos en víctimas. Lo mismo en una situación de incendio. En esas situaciones tenemos que esperar que venga el personal adecuado, que son los bomberos, para retirar a la víctima y colocarlo en un lugar seguro para que nosotros podamos ayudar a esa persona. Caso de electrocuciones que también pueden generar paros, si la persona sigue estando en contacto con la fuente de electricidad y nosotros vamos a querer ayudar, podemos, al tocar a la víctima, justamente convertirnos nosotros también en una víctima. Entonces, obviamente retirar a la persona de esa fuente de electricidad, usar algo de madera, algo de goma, cortar la energía, lo que sea, para nosotros no exponernos al riesgo de convertirnos en una nueva víctima también. Bueno, si vemos a la persona, ya dijimos, vimos que el cambio, que no respirábamos, no veíamos movimientos respiratorios, no sentimos que respira, tocamos los pulsos y no sentimos los pulsos, la vemos inconsciente, ¿sí? Lo primero que nos van a hacer seguramente es estimular a esa persona. Entonces, cuando estimulamos a la persona, en el caso de los bebés, no los amarreen, porque si amarreamos al bebé, estamos generando un nuevo riesgo, ¿sí? El estímulo no tiene que ser fuerte, pero tampoco tiene que ser muy débil, ¿sí? En el caso de la persona, si nosotros lo conocemos, que sería lo más fácil, llamarlo por su nombre, tocarle la cara, apretarle el pecho, hacerle algún estímulo y ver si hay alguna respuesta. Si la persona tiene una respuesta, quiere decir que no está en paro. Si nosotros lo estimulamos, lo llamamos por su nombre, bueno, eso termina de confirmar que el paro está, ¿sí? Obviamente todo esto lleva segundos, tiene que ser algo rápido, ¿sí? Nosotros estamos viendo, todo esto ocurre al mismo tiempo, nosotros estamos viendo que no respira, vemos que su piel no es del mismo color que la que conocemos, la temperatura de su piel no es la que conocemos, le tocamos el pecho, no siente, le apretamos mientras tocamos, o sea, todo esto pasa en fracciones de segundo, que justamente tiene que ser lo más rápido posible esto de identificarlo, para empezar justamente con la maniobra de RCP. Entonces ya está sumamente confirmado que es un paro, la persona tiene que estar no solo en un lugar seguro, sino que también tiene que estar en una superficie dura. Ejemplo de bebé, si esto me pasa en la cuna, yo no puedo hacer el RCP en la cuna del bebé. Lo puedo hacer sobre una mesa, lo puedo hacer donde suelen hacerlo la mayoría de las veces, en el piso, ¿sí? Que sabemos que es una superficie dura y que no se va a caer de ahí. Entonces, si estamos solos o acompañados, también va a ser distinto. Si nosotros estamos solos, vamos a comenzar con el primer ciclo de RCP. Ahora vamos a aclarar que es un ciclo de RCP y luego llamamos al servicio de emergencia. Pero en el caso de que estemos acompañados, vamos a pedirle a alguien, ¿sí? Con nombre, apellido, si lo conocemos, o mirándolo a los ojos y señalándolo, nunca pedir al aire, alguien llama una ambulancia, porque si nosotros pedimos al aire que alguien llame una ambulancia, entre el estrés de la situación, están todos paralizados, o mucha gente se paraliza ante estas situaciones, si nosotros pedimos al aire, nadie va a tomar la posta, o van a tardar más en tomar la posta, y esto es mejor asignarle la responsabilidad a alguien que pueda hacerlo. Porque si yo estoy con mis hijos en casa y le pido a mi nene de 8 años que llame una ambulancia, probablemente no sepa cómo actuar, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que ser alguien idóneo, alguien que pueda hacerse cargo de esa responsabilidad y llamar, pero siempre mirando a los ojos, señalando, diciéndole el nombre si lo conocemos. Y luego que hacemos eso, comenzamos con el RCP. En algunos lugares van a encontrar que recomiendan
hacer 5 ventilaciones al principio, ¿sí? Cuando hablamos de 5 ventilaciones, decimos de 5 respiraciones boca a boca. Y ver si con eso responde. ¿Por qué? Porque muchas veces, como hablamos en los casos anteriores, si tiene una obstrucción en la vía aérea y nosotros le aplicamos por ahí un poco de oxigenación a esa persona, puede recuperar el conocimiento y no era paro, sino que lo que estaba pasando era más un paro respiratorio. La realidad es que no es algo que yo haya aplicado, es algo que está en la literatura y por eso se lo menciono, pero lo ideal es comenzar con el RCP. Bien, vamos entonces ahora sí a la técnica del RCP. El ciclo, que fue lo que yo le hablaba, que si uno está solo tiene que hacer un primer ciclo y después llamar a la emergencia, lo que nosotros conocemos como ciclo de RCP es hacer 2 ventilaciones, 2 respiraciones boca a boca y 30 compresiones en el pecho 5 veces. ¿Sí? Son 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, así, 5 veces, y ahí es donde termina el primer ciclo. Si estamos solos, cuando termina el primer ciclo, llamamos a la ambulancia. Si estamos acompañados, cuando termina el primer ciclo, lo que hacemos en ese caso es chequear los pulsos, ¿sí? En el caso de que no haya pulso, volvemos a iniciar el RCP. Obviamente que si estamos solos también, llamamos a la ambulancia, chequeamos los pulsos, si no hay pulso, volvemos a comenzar el RCP. Pulso o cualquier otro signo vital, que la persona no haga ruidos, que no se mueva, que empiece a hacer algún movimiento respiratorio. En ese caso, obviamente, no se continúa con el RCP y se evalúa cómo sigue la persona. Pero en el caso de que no responda, no haya pulso ni ningún signo vital, volvemos a comenzar con un segundo ciclo. Y también el momento entre ciclo y ciclo es el momento ideal para cambiar de operador, ¿sí? Cuando decimos de operador es la persona que hace las compresiones y las respiraciones. Si hay otra persona que sabe hacerlo, y yo me canso, porque esto la verdad es algo que cansa mucho las manos, cansa los brazos, le pedimos a la persona que está con el micrófono abierto, si por favor lo puede poner en mudo. Esto es algo que cansa mucho, entonces si yo cuando termina el primer ciclo notamos que nos estamos cansando, antes de empezar el segundo ciclo es el momento ideal para cambiar de persona que hace RCP. Hacerlo en el medio del ciclo, cuando estamos haciendo las compresiones y ventilaciones, termina haciendo que pierda un poco la efectividad, ¿sí? Entonces lo ideal sería hacerlo entre ciclo y ciclo, mientras estamos controlando los signos vitales, ahí cambiar de operador. Vamos a hablar entonces de la ventilación. ¿Cómo hacemos la ventilación? Vamos a colocar al bebé con la cabeza siguiendo la línea del cuerpo. No tiene que estar la cabeza ni muy flexionada ni muy extendida, porque cualquiera de esas dos posiciones comprime la vía aérea. Entonces, la cabeza tiene que estar derecha siguiendo la línea del cuerpo. En el caso de los bebés, ¿sí? Y hablamos nuevamente de edades menores de 1 año, pero va a depender del tamaño de la cara, ¿sí? del bebé en cuestión. Nosotros con nuestra boca probablemente podamos tapar tanto la nariz como la boca del bebé. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es colocar nuestra boca, comprimir bien para que el aire no se fugue por los costados y soplar hasta que veamos que el pecho se eleva. Cuando vemos que el pecho se eleva, quiere decir que los pulmones se cargaron de aire. Entonces soplamos una vez y volvemos a soplar una segunda vez. Esas serían las 2 ventilaciones. En el caso, ¿sí? de los niños más grandes, lo que tenemos que hacer es, lógicamente también como el bebé, sostener la cabeza en posición recta, pero como con nuestra boca no vamos a llegar a cubrir tanto nariz como boca, comprimimos la nariz, comprimimos las narinas para que el aire no se pierda por la nariz, y la respiración la hacemos boca a boca. Muchas veces puede pasar que haya sangrados, secreciones, o que nos dé un poco de inseguridad tomar contacto con la boca de la víctima, si es que esto pasa en la calle y no la conocemos, por ejemplo. Existen los que son las máscaras de RCP, se las voy a mostrar, esto se consigue fácilmente, en Mercado Libre las pueden conseguir, que lo que son interfaces de nylon, fíjense, no sé si se llega a ver bien, que en el medio tienen un material que es de un velcro, ¿sí? Que lo que hace justamente es que nosotros podamos pasar el aire como si fuese un filtro, pasar nuestro aire
a través de este filtro hacia la boca de la otra persona, pero sin estar en contacto con sus secreciones o con su boca en forma directa, si es que no la conocemos y esto pasa en la calle, por ejemplo, o si es que nos da inseguridad porque haya sangre o cualquier otro tipo de secreción, como también puede pasar. Entonces, estos son mascarillas de RTP, como decía, las pueden conseguir en Mercado Libre o en cualquier otro lugar. Acá unas imágenes que ejemplifican lo que estábamos hablando. Fíjense que acá hay dos personas, un hombre con un bebé y una señora con una niña más grande. Le sostienen la cabeza para colocarlo en forma derecha con el resto del cuerpo, siguiendo el eje, ¿no?, de la línea del eje del cuerpo. Insisto nuevamente, la cabeza ni muy flexionada ni muy extendida. Le sostienen tanto la frente como la pera, como para que la vía aérea no se obstruya. Están sintiendo si respira, esto que les decía. Nosotros podemos ver que su panza en los bebés se mueve, o que el pecho se infla, pero también podemos sentir, a veces es tan superficial la respiración que no lo vemos, entonces podemos sentir cómo sale el aire por la boca o por la nariz. Es ver, oír y sentir todo el tiempo. Como se dan cuenta de que esto no ocurre, están empezando a hacer lo que es la respiración. En el caso de los bebés, le sigue sosteniendo la cabeza y la pera porque con su boca cubre tanto nariz y boca, fíjense, bien pegada la boca con la cara del bebé para que el aire no se pierda por los costados, y esto es un dibujo, no se ve, lo que tenemos que ver es que el pecho, ¿sí?, se eleva, se inflan los pulmones. Y en el caso de la niña más grande, fíjense que con una mano sigue sosteniendo la cabeza, con la otra sostiene la pera para mantener la cabeza en la línea del cuerpo, y comprime la nariz para que el aire no se pierda tampoco por la nariz, porque si yo no tapo la nariz, soplo, mi boca está bien pegada a la cara de la niña, pero soplo y la nariz sigue abierta, el aire se pierde por la nariz y no va a los pulmones. Entonces, todo bien tapado, bien sellado, para que el aire vaya directamente a los pulmones y veamos que se cargan de aire. Bien. Vamos a las compresiones ahora. Las compresiones tienen que ser, en el caso de los bebés, vamos a dividir nuevamente, como hablábamos de las respiraciones, se van a hacer con una técnica, que es la técnica de los dos dedos, que se usa el dedo índice y el dedo anular, o la técnica de los dos pulgares, que si bien son distintas, si se realizan en forma efectiva, es lo mismo. Pero es importante saber las dos técnicas, porque como decía, esto es algo que cansa mucho, ¿sí? Se nos acalambran los músculos, nos sentimos cansados, entonces ir cambiando de técnica hace que podamos aplicar la fuerza y el ritmo adecuado para que la compresión siga siendo efectiva. Fíjense que el lugar en donde están aplicándose los dedos es el mismo, ¿sí? Es entre la línea de los pezones, en el medio del pecho, en la línea de los pezones. Si nosotros hacemos una cruz, la línea vertical iría en el centro del pecho y la línea horizontal entre los dos pezones. Es ahí donde se aplica la fuerza, ¿sí? O un dedo por debajo, pero tiene que ser sobre el esternón, sobre el hueso del pecho, no en la boca del estómago como hacíamos en la maniobra de Heimlich. Tiene que ser en el hueso, ¿sí? En el hueso del pecho. La técnica de los dos dedos es como bien se está mostrando en la imagen, son los dos dedos que caen directamente apretando con la punta de los dedos sobre el pecho del bebé. Y la técnica de los dos pulgares, con los dos pulgares yo hago las compresiones y el resto de los dedos abrazo la espalda del bebé, ¿sí? Entonces, con los dos pulgares hago las compresiones, con la punta de los pulgares, no con la yema, con la punta de los pulgares, para poder hacer la fuerza adecuada, y con el resto de las manos abrazo por la espalda. Esta técnica a mí me da mucho más seguridad porque siento que tengo bien el cuerpo del bebé. En cambio la otra, bueno, uno tiene que estar sosteniéndolo para que no se mueva. Con los pulgares, con la técnica de los dos pulgares yo me siento como más seguro, pero es algo personal mío. Cada uno tiene que hacer la técnica con la que se sienta con más seguridad, o que pueda hacer la fuerza en forma más efectiva. Estaría bueno que ahora agarren, si tienen los bebés o los almohadones, para ir practicando estas dos técnicas. Ahora lo vamos a ver en un video como para que quede bien claro. ¿Cuánta fuerza hay que hacer? Lo que se recomienda es comprimir el pecho unos 5 centímetros aproximadamente, entre 4 y 5 centímetros. Obviamente esto no hay una regla que nos permita medir cuánto estamos comprimiendo, pero
uno más o menos se da una idea de cuánto está comprimiendo el pecho. Tiene que ser una compresión lo suficientemente baja como para que veamos que el pecho se hunde. Cuando vemos eso es porque estamos hundiendo cerca de los 4 centímetros que se indican. Pero tan importante como comprimir es también volver al punto inicial. Porque si nosotros comprimimos y mantenemos comprimiendo y haciendo este movimiento rápidamente, o sea, para que se ejemplifique bien, comprimo el pecho y yo me quedo ahí apretando y no comprimo y vuelvo. Fíjense si se llega a ver bien en el video. Comprimo y vuelvo, comprimo y vuelvo, comprimo y vuelvo. Y no comprimo y me quedo ahí. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos buscando con la compresión es simular la actividad cardíaca. Que la actividad cardíaca es contraerse y dilatarse. Contraerse y dilatarse. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para ir expulsando la sangre al resto del cuerpo. Entonces, lo que nosotros buscamos es con la compresión generar esa contracción del corazón y después volver al punto inicial permite que el corazón se vuelva a cargar de sangre, para después nuevamente comprimir y mandar la sangre principalmente al corazón y al cerebro, que son los dos órganos más importantes que tenemos. Entonces, insisto, comprimimos unos 4 o 5 centímetros, pero volvemos al punto inicial. ¿Qué ritmo tiene que tener esto? Tiene que tener el ritmo de aproximadamente entre 100 y 120 latidos por minuto, que es la frecuencia cardíaca promedio en bebés. En adultos más o menos es entre 60 y 100, pero manteniendo la misma frecuencia, la efectividad es la misma. Y para poder tener este ritmo, lo que nosotros tenemos que tener en la cabeza es la canción de La Macarena, que la mayoría la conocen, o el tema de Bee Gees, Staying Alive, el tema este que dice Staying Alive, lo conocen todos seguramente. Entonces, siguiendo el ritmo de esas canciones, nosotros estamos haciendo una frecuencia cardíaca entre 100 y 120 latidos, que es lo que nosotros necesitamos para que el corazón, digamos, para llevar la sangre en forma adecuada. Insisto, es tan importante la compresión como volver al punto inicial, ya sea los 2 dedos o los 2 pulgares, hacemos la fuerza para comprimir y volvemos al punto inicial. Rápidamente bajamos y volvemos. Rápidamente bajamos y volvemos. Vamos a ver un video para que se entienda bien todo esto que estuvimos hablando. Fíjense que ahí tengo el muñeco. Vamos a usar tanto la técnica de los 2 dedos como los 2 pulgares. Buscamos la línea entre los 2 pezones, en el medio del pecho, ¿sí? Insisto nuevamente. Y podemos usar la técnica de los 2 dedos pulgares. Fíjense cómo yo abrazo con los otros dedos todo el cuerpo del bebé y uso los dedos pulgares. Entre 100 y 120 latidos. Esto tiene que hacerse 30 veces. Y fíjense que es bajar y subir, bajar y subir. Lo voy a poner de vuelta. Yo comprimo y vuelvo al punto inicial. Comprimo y vuelvo al punto inicial. Eso es fundamental para que el corazón pueda tanto contraerse como llenarse de sangre nuevamente. ¿Sí? Marcamos de vuelta la línea entre los 2 pezones. Podemos usar los 2 dedos o los 2 pulgares. Yo acá lo muestro con los 2 pulgares, pero con los 2 dedos es lo mismo. Comprimimos. Y quiero que vean de vuelta el movimiento en el que yo bajo y vuelvo al punto inicial. Ahí va. Fíjense que comprimo y vuelvo, comprimo y vuelvo. No es que comprimo y uno se queda haciendo la fuerza. Comprimo y vuelvo. Bien, entonces, como habíamos dicho a veces, como habíamos dicho antes, son 2 ventilaciones y 30 compresiones usando cualquiera de estas 2 técnicas. Así 5 veces y luego chequeamos los signos vitales. En el caso de los niños más grandes o adolescentes o adultos, podemos usar la técnica que es de una mano o la técnica de las 2 manos. En este caso, el lugar es el mismo, ¿sí? Es en el medio del pecho, entre la línea entre los 2 pezones. Pueden ser unos centímetros por debajo, porque a medida que van creciendo el pecho es más grande, entonces pueden ser unos centímetros por debajo, unos 1 o 2 dedos por debajo de la línea intermamilar. Pero la técnica, ya sea de una o de 2 manos, lo que va a depender justamente es eso, es nuevamente la relación de mi cuerpo con la de la víctima, ¿sí? Si yo, con mi fuerza y con mi cuerpo, puedo usar una sola mano, me alcanza, listo. Ahora, si yo tengo enfrente mío una persona de 100 kilos y peso 60, probablemente vayas a necesitar las 2 manos. Entonces,
Insisto, un brazo o dos es lo mismo. Lo que vamos a apoyar en el pecho de la víctima es, como hacíamos antes, para hacer los golpes de la maniobra de Heimlich, es el talón de la mano, ¿sí? Apoyamos con esto, que es nuestra superficie más dura en la mano, porque además sigue el eje del brazo y es con lo que más fuerza podemos hacer. Y lo que es fundamental, una mano, o si fuesen dos manos, entrelazando los dedos para poder usar las dos manos, ahora lo vamos a ver en el video igualmente. Es fundamental que no tenemos que flexionar nuestro codo. El brazo tiene que estar recto y dejamos caer nuestro cuerpo para hacer la fuerza, ¿sí? La frecuencia, insistimos, va a ser la misma, las mismas dos canciones que hablamos antes, usamos para hacer la frecuencia de la compresión. La idea es que bajen también 4 o 5 centímetros aproximadamente, y que sean 30 compresiones y luego 2 ventilaciones. Vamos a ver el video. A ver. Bueno. Vamos a ver si arranca. Ahí está. Bien, mostraba entonces. Tiene que ser con el talón de la mano, una mano o las dos, entrelazando los dedos. Eso va a depender del tamaño del tórax de la persona que tengamos enfrente. La línea intermamilar entre los dos pezones, colocamos el brazo ahí o unos centímetros por debajo, pero fíjense que mi brazo no se flexiona, mi brazo está recto. Y eso es muy importante. Y yo con mi cuerpo dejo caer el peso de mi cuerpo para hacer la fuerza. ¿Sí? Entonces, insisto nuevamente, la frecuencia tiene que ser la misma, 30 compresiones, el ritmo tiene que ser el mismo, ¿sí? Y va a depender que usemos una mano o dos manos de acuerdo al tamaño del tórax de la persona que tengamos adelante, ¿sí? Algo que quiero aclarar, yo insistí siempre que sean 30 compresiones y 2 respiraciones, pero también es una realidad que muchas veces nosotros no tenemos la mascarilla de RCP, y nos podemos encontrar con una persona en la calle que no conocemos y que nos da inseguridad hacer respiración boca a boca. En ese caso, se puede evitar hacer la respiración. Se puede evitar quiere decir que obviamente el RCP va a bajar un poco la efectividad, pero no va a bajar a un nivel que ponga, digamos, que en riesgo o más riesgo a esa persona de no poder salir adelante, ¿sí? Lo que quiero decir es que podemos hacer simplemente las compresiones y dejar de lado las respiraciones si es que no nos sentimos seguros de poner nuestra boca en contacto con la boca de la otra persona. En ese caso hacemos 30 compresiones, ¿sí? Contamos hasta 2, el tiempo que nos llevaría a hacer las 2 ventilaciones, y comenzamos nuevamente con las 30 compresiones, haciéndolo 5 veces y terminando el primer ciclo. Vamos entonces ahora sí, para ir terminando la charla, a hablar un poco sobre lo que es el uso del desfibrilador externo automático, ¿sí? El DEA es algo que se encuentra en muchos lugares en donde, donde se juntan muchas personas, ¿sí? Y está bueno que sepamos cómo utilizarlo. Esto es algo que presenta dos parches, ¿sí? Estos dos parches se van a colocar uno por debajo de la clavícula derecha de la víctima y el otro se va a colocar debajo de la axila izquierda. En el caso de los bebés, si bien hay tamaños para adultos y tamaños para bebés, pero en el caso de que no haya para bebés y solo tengan de adultos, o de niños que no tengan un tórax muy importante y los parches se superpongan, se puede colocar uno en el pecho y el otro en la espalda. Después esto tiene una grabación que les va diciendo cómo tener que actuar, ¿sí? Es importante, digamos, tener esa tranquilidad en el sentido de que por más que nunca se hayan tenido que enfrentar al uso de un DEA, hay una grabación que les va diciendo, coloque los parches, retírese, apriete tal botón. Entonces uno, digamos, más que nada tiene que ir operando, pero el mismo DEA se encarga de ir diciéndoles qué tienen que hacer. Es importante entonces que si estamos en un lugar que sabemos que hay un DEA, cuando nosotros le pedimos a la persona que llame a una ambulancia, pedirles que traigan un DEA, o también pedirle a otra persona que vaya a buscar el DEA, e inmediatamente nosotros comenzar con el RCP.
Mientras la otra persona lo va a buscar, lo trae, nosotros seguimos haciendo nuestro primer ciclo de RCP, incluso depende del tórax de la persona, se puede ir empezando a colocar los parches mientras la otra persona sigue haciendo las compresiones, y cuando terminamos el primer ciclo, es ahí donde activamos el desfibrilador. ¿Qué es lo que hace? Busca que haya un ritmo cardíaco. Si hay un ritmo cardíaco que se pueda desfibrilar, te va a avisar que se puede utilizar, y vos tenés que apretar el botón para que haga la descarga. Te va a avisar también que se corran del paciente, que nadie toque al paciente, ni ningún elemento que esté en contacto con el paciente, ¿sí? Porque se hace una descarga eléctrica, y si yo estoy tocando al paciente o tocando algún elemento que esté en contacto con el paciente, me puedo también aplicar la descarga a mí mismo. Por eso también pasa muchas veces, en el caso de los clubes, donde están haciendo natación, si un niño se ahoga, que lo sacan del agua, que está en paro, que traen el DEA, si bien puede estar mojado, lo que no tiene que estar es sobre alguna superficie de agua, porque esa superficie de agua transmite obviamente la electricidad a todos los que están en contacto y pueden sufrir la descarga también. Entonces, atentos siempre a esas cosas. Cuando vamos a aplicar el DEA, si bien el aparato lo avisa, tenemos que decir a los que están al lado, bueno, sepárense, córranse. Una vez aplicada la descarga, y vemos que la persona no responde, volvemos a hacer el segundo ciclo de RCP. Entonces esto tiene que ser así. Un ciclo, termina el ciclo, usamos el DEA. En el caso de que la persona siga en paro, comenzamos el segundo ciclo, termina el segundo ciclo, volvemos a aplicar el DEA. Si la persona sigue en paro, seguimos. ¿Hasta cuándo? Perdón. Hasta que llegue la emergencia. Si nosotros estamos encargando nosotros en nuestra casa, en la calle, en un club, donde sea, hasta que llegue la ambulancia tenemos que seguir haciendo RCP. Cuando llegue la ambulancia se va a encargar de o continuar con el RCP o constatar, en el peor de los casos, la muerte de la persona. Pero nosotros no paramos de hacer RCP hasta que llega la ambulancia, o hasta que en el mejor de los casos logramos sacar del paro a esa persona. Hay entonces una imagen para que vean, fíjense que en este caso el tamaño del tórax de este niño le permite tener un parche debajo de la clavícula derecha y el otro debajo de la axila izquierda. Como decía, en el caso de los bebés se puede colocar uno adelante y otro atrás. Y ahora sí, como conclusiones de esta última parte, recuerden que el paro es algo reversible, que requiere que actuemos en forma inmediata y precisa para evitar que la persona muera. La persona no está muerta, nosotros no revivimos a nadie, ¿sí? Porque es algo que a veces se escucha. No están muertos, están en un estado de shock, en un estado inminente de muerte, pero no están muertos. Es algo reversible y por eso es que hay que actuar de forma precisa e inmediata. Antes de ayudar, por favor, constaten la seguridad del lugar, que no sea que ustedes, por querer ayudar, se convierten en víctimas también. En caso de estar acompañado, siempre activar primero el sistema de emergencia con orden clara y precisa, mirando a los ojos, diciéndole el nombre, señalándolo, y si estamos solos, hacemos un primer ciclo y después pedimos la ayuda. Usar siempre la técnica tanto de Heimlich como de RCP con la que ustedes se sientan más seguros, que puedan aplicar la fuerza necesaria, ¿sí? Y si están acompañados por alguien capacitado, avisar si nos cansamos. Recuerden que el momento de hacer el cambio es entre ciclo y ciclo, cuando estamos chequeando los signos vitales. Ahí le pedimos a otra persona que arranque el segundo ciclo, o el tercero, o el cuarto, pero ese es el mejor momento para cambiar, es ese. Y como dije ahí al final recién, continuamos los ciclos de RCP. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir? Hasta que llega la ambulancia, o hasta que la persona sale del paro, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que salió del paro? Le cambia el color de la piel, hace algún movimiento, hace algún sonido, lo que sea, ¿sí? Algún signo vital que pueda tener esa persona. Pero si no, seguimos haciendo RCP. Y ahora sí, entonces, finalmente, muchas gracias, y el tiempo de preguntas, como habíamos dicho, nuevamente, como les dije, dejo ahí mi Instagram, que es el Pediatra Fede, como todos me conocen. Muchas gracias. Bueno, Fede, muchas gracias a vos, espectacular la charla. Y si quieren, ahora los invito a que lo anclen a Fede para que puedan ver cuando él habla. Y vamos a empezar con las preguntas, ¿te parece? Sí, obvio. Dale. ¿Cómo es la fuerza y dinámica en el caso de las compresiones en la boca del estómago en el bebé?
En el caso de, me están diciendo de la maniobra de Heimlich. Porque si es en la Entiendo boca, que sí, porque la pusieron en la primera parte, cuando estabas sí, hablando. exactamente. En la maniobra de Heimlich es en la boca del estómago y tenemos que, digamos, la compresión que se tiene que generar es más o menos lo mismo, son entre 4 y 5 centímetros. Ahí pasa que va a ser más fácil porque en la boca del estómago nosotros no tenemos la resistencia de un hueso. Entonces con que apretemos la panza, unos 4 o 5 centímetros también alcanza. Bien. ¿Al toser puede pasar que el objeto en vez de expulsarse se introduzca? No, no, todo lo contrario. Al toser, como había mencionado, es una expulsión brusca de aire, ¿sí? Entonces, al hacer fuerza para expulsar el aire, el objeto o se queda obstruido o se mueve un poquitito. Bien. ¿Se corre riesgo de fracturar el esternón del bebé? Esa pregunta viene siempre, es infaltable esa pregunta. Claramente, hay riesgo de fractura tanto de costilla, por ahí no tanto de esternón, más que nada de costilla se pueden llegar a fracturar. Pero a ver, entre fracturarme una costilla y morirme, creo que está más que claro cuáles son, digamos, qué prefiero, ¿no? A Sí, ver, la prioridad. tampoco tiene que ser una fuerza descomunal que lo que termina siendo es fracturar costillas, perforar un pulmón, digamos. Por eso estamos diciendo que es entre 4 y 5 centímetros, no tiene que ser, Claro. por ejemplo, si yo tengo un bebé así, no voy a estar haciéndole con la mano RCP así, digamos, no, claramente usamos los dedos, que con eso alcanza, o los 2 pulgares. Bien, ya que tenés el bebé acá te preguntan, por favor, ¿podés marcar la zona de la boca del estómago? La boca del estómago sería, le voy a correr el jumper a mi bebé, es donde termina la parte dura del pecho, ¿sí? Lo mismo que nosotros, termina el esternón, ahí está la boca del estómago, lo que se conoce como boca del estómago, es en la parte blanda, donde comienza la parte blanda de, digamos, de la pancita del bebé, es ahí la boca del estómago, ¿no? Sería por acá abajo, más aproximadamente. Excelente. ¿Cuánto tiempo debe pasar entre ciclo y ciclo para el RCP? Nada, chequear los signos vitales, ¿sí? Es algo que tiene que llevar segundos. Si vemos que la persona sigue en el mismo estado en el que arrancó, arrancamos con el segundo, ¿no? No tiene que haber un tiempo de reloj, tiene que ser el tiempo suficiente de que yo, 10 segundos es lo que se dice aproximadamente, pero la realidad es que si yo veo que la persona sigue igual, le toco el pecho en el caso de los bebés, no late el corazón, no le encuentro pulso, no cambió la piel, no siento respiración, arranco de vuelta. Pero más de 10 segundos, no. Excelente, para tener un parámetro. Si la persona tiene su ropa mojada, ¿se utiliza igual el DEA? Sí, como decía, si la persona está mojada, ¿sí? No vamos a estar perdiendo tiempo en secarla. Lo que sí no tiene que pasar es que sí puede pasar en las piletas, por ejemplo, que yo lo saco de la pileta, pero al lado hay un charco de agua, no lo pongan sobre el charco de agua, pónganlo en un lugar seco, ¿sí? Pero si está mojada su ropa no pasa nada. Bien. Esta pregunta me parece muy buena. ¿Se puede hacer la maniobra de Heimlich a una embarazada? Muy buena pregunta. Claro que sí. La realidad es que en el caso de las embarazadas, depende en qué semana de gestación esté, Claro. el abdomen va a estar, lógicamente, mucho más, digamos, ¿cómo decirlo? Más grande. Más grande, más Con lleno, más panza. más panza, exactamente. Vamos a hablar en criollo para que se entienda. Entonces, en ese caso, por ahí aplicar la fuerza va a ser un poco más difícil. Una técnica que suele ser buena para embarazarse es, digamos, porque por ahí parada ayuda a que baje un poco la panza, pero la posición nuestra con la de ellas suele ser más complicado pararnos bien atrás y hacer la fuerza. Por ahí sentar a la embarazada puede ser una buena posibilidad. La embarazada por ahí hacia adelante, como para que la panza un poco caiga, y ahí así aplicar la fuerza lo más alto que podamos. Bien, con el dibujito como mostraste, con la silla, perfecto. Con la silla, exactamente. Bien, en el caso de ahogo por vómito, ¿se puede también actuar con la maniobra de Heimlich? Sí, a ver, la realidad es que lo que sea líquido, ya sea agua, vómito, etcétera, no obstruye la vía aérea atascándose. Porque el problema que tenemos acá es que se atasca algo en la vía aérea y nosotros tenemos que removerlo, tenemos que sacarlo.
lo que sea líquido, con la misma tos de la persona, lo suele expulsar. Digamos, la tos es efectiva en ese caso. El problema acá son esos objetos que se quedan atascados. Entonces, si bien se puede hacer la maniobra de Heimlich, no suele ser necesaria porque el líquido con la tos se expulsa fácilmente. Bien, también te preguntan si el DEA se utiliza en embarazadas. Sí, se puede usar en cualquier persona. En cualquier persona. Perfecto. Bien. Hay algunas preguntas que no son tan de esto, pero igual te la voy a hacer. ¿Siempre es necesario hacer provechito luego de la toma de la mamadera antes de dormir? Me imagino por miedo a que, ¿no? Se atragante, quizás te preguntan. Bueno, a ver, el provechito, la justificación de hacer provechito en realidad viene más por el lado de que el aire que está en hacemos provechito para sacar el aire que está en el estómago. Principalmente porque el aire ocupa espacio y ese líquido puede estar más alto en lo que sería el esófago, entonces al eliminar el aire, ese espacio se pierde en el estómago y se llena más con el contenido. Entonces evita que el bebé pueda vomitar mayor cantidad, pero no evita que vomiten, porque los bebés por lo general a esa edad vomitan. Si bien ayuda al provechito, lo que más hacemos es sacar el aire para que no tengan cólicos también. Entonces, lo ideal sería que expulsen todo ese aire que queda. Cuanto más bebés son, más aire succionan, porque por una cuestión de que la técnica no es la más adecuada y succionan aire también al succionar el pecho, la mamadera, lo que estén tomando. Entonces, de ahí viene la justificación. No termina de ser, digamos, no es que si hace provechito no va a vomitar. Para nada, puede vomitar también. Claro. Bueno, tenés muchos agradecimientos, todo que es muy claro todo. La verdad que eso está buenísimo. Acá vamos como ya con las últimas. Si la persona está inconsciente porque se atragantó, ¿le hago RCP? ¿Sirve aunque tenga las vías respiratorias tapadas? Exactamente, sí que sirve. Si la persona que se atascó con algún objeto pierde el conocimiento y entra en paro, hay que hacer RCP. No hay que seguir haciendo Heimlich, porque lo más importante ahí es restablecer la actividad cardíaca. Sí. Hay que hacer RCP, es indicación. Perdón, Jessica, hay una que la mandaron por mensaje directo. Dice, ¿las 30 compresiones se hacen en todas las edades? Bueno, ahí hay un cambio, pero eso ya es más para RCP, por ahí en alguna institución en donde se puede hacer con 2 personas, que se pueden hacer 15 compresiones en lugar de 30, sobre todo en los adultos. Pero en pediatría son 30 compresiones y en casa hacemos 30 compresiones. La opción de hacer 15 compresiones es por ahí en adultos y cuando estamos en una institución, digamos, 2 personales de salud haciendo la técnica. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Ahí vi que muchos me escribieron en la cuenta ahí de Instagram agradeciéndome y veo también acá mucha gente contenta, así que bueno, para mí siempre es un placer poder llevar esta información, que se entienda y que haya gente interesada, porque bueno, justamente pueden salvar una vida. Buenísimo. Súper importante.